Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de derivados, pero esta vez vamos a trabajar con la regla del cociente. Vamos a demostrar cómo obtener esta fórmula que ven acá abajo, así que vamos allá. Bien chicos, para nosotros iniciar, nosotros tenemos que tener en cuenta que la regla del cociente obviamente la vamos a usar cuando tengamos divisiones de funciones. ¿A qué yo me refiero con eso? Por ejemplo, esta función que está aquí, que arriba en el numerador nosotros tenemos x al cuadrado más x y tenemos en el denominador x más 4. Tenemos arriba en el numerador un cociente y tenemos en el denominador otro cociente. Entonces, este tipo de funciones nosotros siempre la tenemos que operar, o vamos a decir en la mayoría de los casos, como regla del cociente. Por ejemplo, otra función que puede considerarse como un cociente para operar la regla del cociente en derivadas es esta: Euler a la x sobre x más 2. Entonces, como podemos ver, esas son derivadas que son cocientes y por lo tanto hay una fórmula que nos ayuda a derivar. También le quiero decir que no necesariamente todas las funciones que son cocientes se tienen que derivar por regla del cociente. También se pueden derivar por regla de potencia o por regla del producto, haciendo algunas operaciones en la función. Pero vamos a esto. Para poder demostrar derivadas siempre nos guiamos de la definición de derivada. Nos dice que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, esa es la definición de derivada, que la pueden ver acá abajo. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es nuestro f de x más h. En este caso no quiero que se me confundan. El f de x que está aquí en el límite no hace referencia a este f de x que está aquí, sino a tu función. ¿Cómo se llama tu función? En este caso mi función yo la llamo s de x. Puede ser cualquier otro nombre, eso no nos importa realmente. Pero entonces yo tengo que buscar mi s de x más h y mi s de x, que ya lo tengo aquí. Entonces mi s de x más h es simplemente yo agarrar el f de x y el g de x y también desplazarlo en h. Es decir, me quedará de la siguiente manera: s de x más h va a ser igual a f de x más h. En vez de solo tener x dentro, voy a tener x más h, igual en el denominador. Y la derivada que nosotros queremos demostrar, que es la derivada de un cociente, dice lo siguiente: la derivada de un cociente es igual al denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces aplicamos nuestra definición de límite. En vez de mi f de x más h, yo voy a poner f de x más h sobre g de x. Y en vez de f de x, yo voy a poner f de x sobre g de x. Todo eso sobre h. Entonces, como pueden ver, eso no es un límite normal. Nosotros no lo vamos a poder resolver por algún método de límite que se aplique en cálculo diferencial, sino que aquí vamos a hacer otras operaciones. Fíjense, para yo poder demostrarlo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para esta parte de la fracción, yo voy a multiplicar y a dividir por g de x. Y para ese otro lado, yo voy a multiplicar y a dividir por g de x más h. Me explico. Como pueden ver, aquí yo voy a multiplicar en esta parte g de x sobre g de x. Recuerden que al yo multiplicar y dividir por la misma cosa, la expresión yo no la estoy alterando porque eso es igual a 1. Entonces hago lo mismo para la otra parte, pero en vez de multiplicar y dividir por g de x solamente, yo voy a multiplicar y dividir por g de x más h. Entonces chicos, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué yo estoy haciendo esas multiplicaciones? Yo realmente lo que quiero es hacer la resta de fracciones. Pueden hacerlo tanto por regla de Cruz o este método que yo les estoy enseñando. Yo lo que quiero con ese método es que el denominador de esta fracción y el denominador de esta segunda fracción queden iguales, para así simplemente sumar o restar los numeradores. Entonces el siguiente paso es multiplicar las fracciones: g de x por f de x más h, g de x por g de x más h. En el otro lado, f de x por g de x más h y g de x por g de x más h. Entonces la expresión me quedará de la siguiente forma. Entonces, como pueden ver, al final los dos denominadores de ambas fracciones quedan iguales. Por lo tanto, simplemente yo lo que voy a hacer es a restar los numeradores y a pasar el denominador igualito. Entonces la función me va a quedar de la siguiente manera: g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h sobre g de x por g de x más h. Entonces esto es una manera que a mí me gusta para yo poder operar fracciones. Pero vuelvo y le digo, ustedes pueden hacer su regla de Cruz y le tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces ahora, como pueden ver, yo aquí en el numerador
tengo una fracción. Y abajo en el denominador está dividiendo todo eso entre h. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es operar como la regla de la orejita. Para yo operar la regla de la orejita, yo tengo que tener una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Pero en el denominador yo no tengo una fracción, yo simplemente tengo h. Entonces, para yo poder obtener una fracción en el denominador, ese h simplemente lo divido entre 1. Ya tengo una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Por lo tanto, ahora sí yo puedo aplicar la regla de la orejita. Recuerden que la regla de la orejita dicta lo siguiente. Yo voy a multiplicar este que está acá arriba por el último que está acá abajo, es decir, el 1. Y también voy a multiplicar este que está aquí por el h que está aquí. Entonces, todo eso yo lo voy a poner de la siguiente manera. Lo que yo multipliqué acá arriba por el 1 lo voy a poner en el numerador de la nueva fracción. Y lo que yo multipliqué aquí abajo, el g de x por g de x más h por el h, lo voy a poner en el denominador de la nueva fracción. Eso es lo que comúnmente nosotros llamamos como regla de la orejita. Como regla de la orejita, porque fíjense, esto queda prácticamente como una oreja. Entonces, una vez que yo he llegado hasta este punto, lo siguiente que yo voy a hacer es a sumar y a restar un término en específico. Ese término es el siguiente. Yo voy a restar y a sumar esta multiplicación, f de x por g de x. Recuerden que yo al sumar y a restar términos, eso es 0, por lo tanto tampoco estoy alterando la expresión. Entonces, si yo sumo y resto, f de x por g de x me va a quedar de la siguiente manera. La suma y la resta yo lo voy a poner en medio de estas dos restas. Entonces la expresión me quedará de la siguiente manera. El g de x por el f de x más h, más la función que yo voy a sumar y restar, f de x por g de x, menos f de x por g de x. Recuerden que no estoy alterando la expresión, ya que al yo restar estos dos es 0. Entonces lo que queda, que sería menos f de x por g de x más h. Ahora lo que yo voy a hacer es separar en dos el cociente. Una parte del cociente se va a ir con los términos de g de x por f de x más h. Por cierto, chicos, si les está gustando el video, te invito a que le des like, que te suscribas y que active la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos sobre derivadas, sobre matemática financiera, sobre cualquier matemática que te puedas imaginar. Y la otra fracción se va a ir con los términos de menos f de x por g de x más h más f de x más h. Ya verán para qué voy a hacer esto. Pero recuerden que aquí yo puedo separar esta fracción en dos, porque arriba yo tengo términos que se están sumando. Por si eso no se entendió, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo esta función, x al cuadrado más x sobre x, eso yo lo puedo separar como dos fracciones, de la siguiente forma. X al cuadrado sobre x más x sobre x. Entonces es el mismo concepto que yo voy a aplicar aquí. Separamos las fracciones en dos. Fíjense, se quedaron los términos que le dije de este lado y los términos que le dije de este otro lado. Obviamente, como le expliqué en el ejemplo anterior, el denominador, ambas fracciones lo van a compartir. Entonces ahora el siguiente paso es este. Recuerden que hay una propiedad de los límites. Si yo tengo el límite y dentro de ese límite tengo la suma de dos fracciones, eso yo lo puedo separar como el límite de una fracción más el límite de la otra fracción. Por ejemplo, entonces, chicos, si nosotros tenemos este límite, el límite cuando x tiende a 0, x al cuadrado más x. Este límite yo lo puedo separar en dos, como les dije anteriormente, de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 0 de x. Entonces, ese mismo principio y concepto, eso es lo que yo voy a hacer para todo este límite de acá. Y aparte de yo hacer esa operación con el límite, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar factor común, términos que tengan en común, acá arriba en este denominador y acá arriba en este otro numerador de la otra fracción. Por ejemplo, aquí vemos que en esta fracción, el término que se repite en el numerador, en ambos lados de la resta, es g de x. Tengo aquí g de x y tengo aquí g de x. Por lo tanto, yo lo puedo sacar factor común. Y al yo sacárselo factor común, yo lo que estoy haciendo es, le quito el g de x de aquí, le quito el g de x a este término y simplemente lo pongo como aparte multiplicándose con el f de x más h menos el f de x. Lo mismo voy a hacer con la otra fracción, lo único que aquí el término que se repite realmente es el f de x. Tengo f de x en ese término y tengo el f de x en ese otro término. Entonces hacemos esas dos cosas. Primero separamos el límite de las dos fracciones y segundo sacamos factor común. Sacamos factor común g de x, fíjense que quedó multiplicándose con el f de x más h menos f de x. Y aquí hacemos lo mismo y aquí sacamos factor común f de x y se lo multiplicamos por el g de x más h menos el g de x.
Como pueden ver, aquí cambió un poquito con respecto a la de arriba, porque yo lo que hice fue sacar factor común menos. Saqué factor común ese menos para ponérselo delante acá al límite. Recuerden que yo al sacar factor común menos, yo no puedo simplemente venir y quitarle ese menos a ese término solamente. Acá hay un término o otro término que es f de x por g de x que lo acompaña y ese estaba positivo. Por lo tanto, al yo sacar factor común, yo le voy a poner aquí delante el signo contrario, que sería positivo en vez de negativo. Y aquí, como estaba positivo, pues yo se lo pongo negativo. Y pongo el menos que saque factor común fuera del límite. Porque también una propiedad de los límites es que yo puedo sacar todas las constantes para afuera. Bien, entonces hasta aquí nos va quedando el límite. Lo que prosigue ahora es tratar de eliminar ese h del denominador, tanto en esa fracción como en esta fracción. Y para yo poder quitar ese h del denominador, yo lo que voy a hacer es multiplicar ambas fracciones por 1 sobre h, multiplico por 1 sobre h y divido por 1 sobre h. También hago lo mismo para la otra fracción, pero también aparte de eso vamos a hacer otra cosa. Ese g de x que está acá y este f de x que está acá, yo lo voy a poner delante de la fracción. Recuerden, una de las propiedades de las fracciones es que si yo tengo una expresión similar a esta, por ejemplo, una función que está multiplicando a una fracción, para yo resolver eso lo que tengo que hacer es multiplicar ese x con esta fracción pero a su numerador. Por ejemplo, quedaría x por x al cuadrado más 1 y todo eso dividido entre 3. Entonces este g de x que está multiplicando a todo ese término, yo lo puedo sacar y poner delante de la fracción igualmente como estaba esa x en un principio. Entonces hacemos esas dos cosas. Primero, el g de x y el f de x lo ponemos delante de la fracción. Y segundo, multiplicamos y dividimos por 1 sobre h para yo poder eliminar ese h en ambos numeradores de las dos fracciones que tengo aparte. Entonces, chicos, ahora lo que tenemos es fracción por fracción. Recuerden que para nosotros poder multiplicar fracciones, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. También lo mismo aquí, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, al yo multiplicar, me quedará de la siguiente manera. F de x más h menos f de x sobre h. Recuerden que si yo tengo esta expresión, f de x más h menos f de x por 1 sobre h. Aquí yo simplemente tengo que multiplicar ese término con el 1 que esté en el numerador de la fracción, como le expliqué hace un momento. Entonces, fíjense cómo me va a quedar. F de x más h menos f de x por 1, que sería eso mismo, sobre h. Entonces hacemos lo mismo para el otro lado del g de x. Y en el denominador va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener h por g de x más h por 1 sobre h. Entonces, todo ese término por el 1 sobre h. Entonces me quedaría de la siguiente forma. También pasaría lo mismo en ese otro lado de la fracción. Entonces aquí surge algo que podemos simplificar. Por ejemplo, aquí yo tengo una fracción en este denominador. Tengo aquí un h y tengo aquí un h. Yo lo puedo eliminar. También pasaré lo mismo con ese otro lado. Tengo un h aquí, tengo un h aquí abajo. Los puedo eliminar. Entonces, resumiendo, me quedará de la siguiente forma. Ok, chicos, entonces proseguimos. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una propiedad de los límites. Recuerden que hay una propiedad de los límites que me dice que si yo estoy multiplicando dos cosas y esas dos cosas están dentro del límite, pues yo la puedo separar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo este límite, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por x más 1, yo puedo separar esas dos multiplicaciones como el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Entonces yo puedo aplicar ese concepto también para este límite y para este límite. Pero ¿qué es lo que se está multiplicando? Lo que se está multiplicando es ese g de x por esta fracción y este f de x por esta fracción. Por lo tanto, el límite yo lo puedo separar de esta forma. El límite cuando h tiende a 0 de g de x por el límite cuando h tiende a 0 de toda esta fracción. Menos el límite cuando h tiende a 0 de f de x por el límite cuando h tiende a 0 de esta otra fracción. Pero aún seguimos aplicando la propiedad de los límites. Fíjense que aquí yo tengo una fracción dividida entre eso. Por lo tanto, también hay una propiedad de los límites para cocientes, que me dice que si yo tengo el límite de un cociente, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 4, eso yo lo puedo expresar de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado más 4. Es decir, yo puedo separar el límite al numerador y el límite al denominador. Entonces, este mismo concepto es que yo voy a aplicar
para esto que está aquí, tanto para esta fracción como para el límite de esta fracción. Entonces vamos y lo hacemos. Fíjense, separo el límite tanto en el numerador, lo que está en el numerador, que es f de x más h menos f de x sobre h, como lo que está en el denominador, que es g de x por g de x más h, obviamente con el límite. También hacemos lo mismo para esta otra fracción. Ahora no sé si ya esto que está aquí, este límite que está aquí en el numerador y este límite que está aquí en este otro numerador, se le está pareciendo a algo. Que entiendo que sí. Recuerden que esa es la definición de derivada. La definición de derivada me dice que es el límite cuando h tende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. También lo mismo pasaría en este caso, pero en vez de la derivada de f de x sería la derivada de g de x. O sea, esa es la definición de derivada. Y es por eso que yo he estado haciendo esos artificios. Para yo poder obtener esa definición de derivada y esa definición de derivada. Por lo que yo puedo sustituir, en vez de poner todo ese límite, simplemente pongo f' de x. Y en vez de poner todo este otro límite, yo pongo g' de x. Entonces al sustituirlo, miren cómo me queda. Entonces ahora lo único que me queda es romper los otros límites que yo tengo en la ecuación. Vamos por parte. Vamos a empezar por este g de x y por este f de x. Como pueden ver, el límite me habla cuando h tiende a 0. Pero g es una función de x. Por lo tanto, no hay ningún h de por medio. ¿Qué me quiere decir esto? Que para este caso, el g de x va a ser una constante. Y el límite de una constante es esa misma constante. Por lo tanto, al final, ese límite simplemente va a ser igual a g de x. También pasaría lo mismo para este límite que está acá. El resultado de aquí sería f de x. Entonces ahora, ¿cómo rompemos los límites que están en el numerador, tanto para esta fracción como para esta otra? Pues fíjense, realmente es un poco sencillo. Tenemos dos funciones. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de g de x por g de x más h. Como pueden ver, la única función que depende de h es esta que está aquí, que es g de x más h. Por lo tanto, entonces evalúo. Al final lo que me va a quedar es g de x por g de x más, en vez de h, lo pongo lo que vale el límite, que es 0. Entonces sería g de x más 0. Por lo tanto, el resultado de eso simplemente sería g de x por g de x. Entonces, pasaría lo mismo con este otro límite. El resultado de esto sería g de x por g de x. Entonces, si sustituimos todo eso que nosotros hicimos, al final la expresión nos quedaría de la siguiente forma. La derivada es igual a g de x por f' de x sobre g de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x por g de x. Entonces vamos por partes. Primero, yo ese g de x lo puedo multiplicar a esta fracción. Entonces simplemente multiplico g de x por f' de x. También hacemos lo mismo para este caso, pero en vez de multiplicar g de x, va a ser f de x. Entonces al final me quedarán las fracciones de la siguiente manera. Entonces fíjense algo. Acá abajo en el numerador yo tengo la misma cosa, por así decirlo. G de x por g de x. Por lo tanto, si yo tengo el mismo numerador en ambas fracciones, yo simplemente tengo o que sumar o restar los numeradores dependiendo. En este caso sería restar. Entonces voy y resto mis dos numeradores y el denominador lo paso igual. Pero ¿qué pasa? G de x por g de x es g de x al cuadrado. Por lo tanto, la expresión me quedará de la siguiente forma. G de x por f' de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Y chicos, esta es la definición de una regla del cociente. Entonces, esta es la definición de la regla del cociente. Y nada chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario abajo en la caja de comentarios y nos vemos a la próxima con otro video.